Buenos días, compañeros y profesor. Nuestro grupo está conformado por Isa Fernanda Trujillo, Viviana Franco, Firina Bastidas y quien les habla, Carol Flores. El día de hoy les expondremos los trastornos de la personalidad. Bueno, ¿qué son los trastornos de la personalidad? Los trastornos de la personalidad se piensan como exageraciones maladaptativas de estilos de personalidad no patológicos que resultan de una predisposición temperamental combinada con circunstancias estresantes. Estos son patrones prolongados de comportamientos, emociones y pensamientos que difieren de la expectativa esperada dentro de la cultura del individuo. Este patrón es dominante, inflexible y maladaptativa. Tiene inicio generalmente en la adolescencia o adultez joven. Es estable en el tiempo que lleva a una marcada alteración en el funcionamiento social, ocupacional y personal. Generalmente son egosintónicos, es decir, que son aceptados por el individuo. Estos no buscan ayuda, no son conscientes acerca de lo que perciben los demás de sus comportamientos. Manifestaciones clínicas. El DMS-5 distingue 10 tipos de trastornos de personalidad y los agrupa en 3 categorías. Los trastornos de personalidad son uno de los trastornos más difíciles o complicados de diagnosticar y tratar, debido a que con frecuencia se dificulta diferenciar el uno del otro, por la sobreposición de síntomas y la dificultad de diferenciar normalidad-anomalía en las conductas y rasgos evaluados. Tratar este trastorno es complicado porque el individuo que lo sufre generalmente no lo percibe como anormal. Los trastornos de personalidad involucran sentimientos, pensamientos y comportamientos. La presencia constante de ciertas conductas o rasgos que inician en la adolescencia y que continúan a través de la vida adulta. Algunas manifestaciones clínicas son cambios de humor frecuente, explosiones de ira, ansiedad suficiente para causar dificultades para hacer amigos, necesidad de ser el centro de atención, sensación de estar con alguien que engaña o siempre toma ventaja, inadaptación, problemas en el trabajo o pues en el colegio, dificultad para obtener gratificación, no sienten problemas o dificultades con su conducta, culpan a los demás y al mundo por sus comportamientos y sentimientos. Son también pacientes desconfiados, irritables, con pocas habilidades de comunicación y mantienen patrones de dependencia o excesivamente demandantes. Generan problemas por los llamados de atención o por los llamados excesivos o en momentos inapropiados. Reclamos molestos, admisiones y consultas repetitivas. Son inconformes con los tratamientos, no logran comprender la conexión entre su comportamiento y las dificultades interpersonales. Bueno, ¿cuál es la epidemiología en este trastorno? La prevalencia del diagnóstico del trastorno de la personalidad en la población general es de un 10%. Este porcentaje es mucho mayor que en ambientes relacionados con la salud mental, con estimado del 50% de pacientes con otras enfermedades psiquiátricas. Diagnóstico diferencial y diagnósticos comórbidos. La mayoría de pacientes con un trastorno de personalidad cumplen criterios de otros trastornos de la personalidad, por lo que se deben hacer diagnósticos diferenciales entre estos trastornos. Los trastornos de personalidad con frecuencia se asocian a muchas enfermedades psiquiátricas y deben diferenciarse de estas. Los trastornos afectivos, de ansiedad y de abuso de sustancias son los más frecuentes correlacionados. Existen dos formas de tratamiento para los trastornos de la personalidad. Primero tenemos la intervención psicológica, donde se utilizan diferentes técnicas como la psicoanalítica, la cognitivo-comportamental, la sistemática, entre otras, y se puede abordar de forma individual o grupal. Se debe establecer un plan de tratamiento donde es necesario llevar a cabo una amplia discusión con el paciente y con los familiares relacionados sobre su diagnóstico, sobre los cambios encontrados durante su evolución, sobre el tratamiento y sobre los efectos tanto primarios como secundarios. El tratamiento debe incluir terapias individuales y grupales, medicación, psicoeducación, tratamiento y rehabilitación de sustancias si es necesario y hospitalizaciones parciales o cortas durante las crisis. También existe el tratamiento farmacológico, donde no existe como tal un tratamiento farmacológico aprobado
para tratar los trastornos de la personalidad, pero muchos pacientes pueden presentar ansiedad, depresión o abuso de sustancias que requieren tratamiento farmacológico. Clasificación de los trastornos de personalidad. El DSM-5 divide los trastornos de personalidad en 3 grandes grupos basados en las similitudes descriptivas de los mismos. En el CIE-10 los encontramos como clúster. Primero tenemos el clúster A, que son individuos con características extrañas y excéntricas. Luego encontramos el clúster B, que son individuos con unas características distintivas alrededor de la emocionalidad, el drama, conductas y emociones erráticas. Y por último encontramos el clúster C, que son individuos con una apariencia ansiosa o temerosa. Dentro del clúster A, en el F60.0 del CIE-10 y el 301.0 del DSM-5, encontramos el trastorno paranoide de la personalidad. Los criterios para su diagnóstico son A. Desconfianza y suspicacia intensa frente a los demás, de tal manera que sus motivos se interpretan como malévolos, que comienzan en las primeras etapas de la edad adulta y están presentes en diversos contextos y que se manifiesta por 4 o más de los siguientes hechos. Primero, sospecha sin base suficiente de que los demás explotan, causen daño o decepcionen al individuo. 2. Preocupación con dudas justificadas acerca de la lealtad o confianza de los amigos o colegas. 3. Poca disposición a confiar en los demás debido al miedo injustificado a que la información se utilice maliciosamente en su contra. 4. Lectura encubierta de significados denigrantes o amenazadores en comentarios o actos sin malicia. 5. Rencor persistente, es decir, no olvida los insultos, injurias o desaires. 6. Percepción de ataque a su carácter o reputación que no es apreciable por los demás y disposición a reaccionar rápidamente con enfado o a contraatacar. 7. Sospecha recurrente sin justificación respecto a la fidelidad de su cónyuge o la pareja. Y como ve, encontramos que no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia, un trastorno bipolar o un trastorno depresivo con características psicóticas u otro trastorno psicótico y no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de otra afección médica. En la epidemiología de este trastorno encontramos que su prevalencia es del 0,5 al 2,5 de la población general, es mayor en hombres que en mujeres y su mayor incidencia se encuentra en familiares de esquizofrénicos. Para su tratamiento encontramos que la psicoterapia es el tratamiento de elección y estos se benefician de ansiolíticos o cursos cortos de antipsicóticos en dosis bajas, especialmente para psicosis transitorias. En el clúster A también encontramos en el F60.1 del CIE-10 y el 301.20 del DSM-5 el trastorno esquizoide de la personalidad. Los criterios para su diagnóstico son un patrón dominante de desapego en las relaciones sociales y poca variedad de expresión de las emociones en contextos interpersonales que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos y que se manifiesta por 4 o más de los siguientes hechos. 1. No desea ni disfruta las relaciones íntimas, incluido el formar parte de una familia. 2. Casi siempre elige actividades solitarias. 3. Muestra poco o ningún interés en tener experiencias sexuales con otra persona. 4. Disfruta con pocas o con ninguna actividad. 5. No tiene amigos íntimos ni confidentes aparte de sus familiares de primer grado. 6. Se muestra indiferente a las alabanzas o a las críticas de los demás. 7. Se muestra emocionalmente frío, con desapego o con afectividad plana. Este trastorno no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia, un trastorno bipolar o un trastorno depresivo con características psicóticas, otro trastorno psicótico o un trastorno del espectro del autismo, y no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de otra afección médica. En la epidemiología de este trastorno encontramos la prevalencia del 0,5% al 7% en la población general. Su mayor prevalencia está en hombres que en mujeres y hay mayor incidencia en familiares con esquizofrenia y trastorno esquizotípico de la personalidad. El tratamiento de elección es la psicoterapia. La terapia de grupo tiene algún beneficio y se dan bajas dosis de antipsicóticos por cortos periodos si se presentan psicosis transitorias o antidepresivos si se presenta depresión comorbida.
Por último, dentro del clúster A encontramos el F21 del CIE-10 y el 301.22 en el DSM-5, el trastorno esquizotípico de la personalidad. Los criterios para su diagnóstico son un patrón dominante de deficiencias sociales e interpersonales que se manifiesta por un malestar agudo y poca capacidad para las relaciones estrechas, así como por distorsiones cognitivas o perceptivas y comportamiento excéntrico que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos y que se manifiesta por 5 o más de los siguientes hechos. 1. Ideas de referencia con exclusión de delirios de referencia. 2. Creencias extrañas o pensamiento mágico que influye en el comportamiento y que no concuerda con las normas subculturales, por ejemplo, supersticiones, creencia en la clarividencia, la telepatía o un sexto sentido. En niños y adolescentes, fantasías o preocupaciones extravagantes. 3. Experiencias perceptivas inhabituales, incluidas ilusiones corporales. 4. Pensamiento y discursos extraños, por ejemplo, vago, circunstancial, metafórico, superelaborado o estereotipado. 5. Suspicacia o ideas paranoides. 6. Afecto inapropiado o limitado. 7. Comportamiento o aspecto extraño, excéntrico o peculiar. 8. No tiene amigos íntimos ni confidentes aparte de sus familiares de primer grado. 9. Ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiaridad y tiende a asociarse a miedos paranoides más que a juicios negativos sobre sí mismo. En este trastorno, estas características no aparecen exclusivamente en el transcurso de una esquizofrenia, un trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos u otro trastorno psicótico o de un trastorno generalizado del desarrollo. En la epidemiología de este trastorno encontramos prevalencia del 3% en la población general. La psicoterapia es el tratamiento de elección y se utiliza para desarrollar habilidades sociales. Se requieren dosis bajas y por corto tiempo de antipsicóticos si se presentan psicosis transitorias. Los antipsicóticos en dosis bajas disminuyen la ansiedad social y la suspicacia en las relaciones interpersonales. Para estos 3 trastornos que acabamos de mencionar encontramos la misma etiología, la cual es desconocida y su mayor prevalencia es en familias con esquizofrenia o trastornos delirantes, lo que sugiere una asociación genética. Trastorno antisocial de la personalidad. Criterios de diagnóstico. El patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás que se produce desde los 15 años de edad y que se manifiesta por 3 o más de los siguientes hechos. El primero es el incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales. El segundo es el engaño que se utiliza para provecho o placer personal. El tercero es la impulsividad o incapacidad para planificar el futuro. El cuarto es la irritabilidad o agresividad. El quinto es la desatención imprudente. El sexto es la irresponsabilidad constante y el séptimo es la ausencia del remordimiento. Y cabe recalcar que este comportamiento antisocial no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia o de un trastorno bipolar. Biología. La prevalencia es del 3,6% de la población, se da más en hombres que en mujeres y se presenta con mayor frecuencia en zonas urbanas pobres y en zonas carcelarias. Etiología. Se desconocen las causas puntuales de esta. Tiene un riesgo 5 veces mayor en familiares de primer grado, lo cual hace pensar que tiene un componente genético y este está asociado al maltrato infantil. El tratamiento. La psicoterapia es generalmente inefectiva, es de elección usar la terapia conductual. El tratamiento antidepresivo o ansiolítico puede requerirse, pero se debería utilizar con cuidado por el alto potencial de abuso en estos pacientes. Trastorno límite de la personalidad. Criterios para el diagnóstico, patrón dominante e inestabilidad de las relaciones interpersonales, la autoimagen y de los afectos, e impulsividad intensa que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y este presenta en diversos contextos y que se manifiesta por 5 o más de los siguientes hechos. El primero es el esfuerzo desesperado por evitar el abandono, el segundo es el patrón de relaciones interpersonales inestables, el tercero es la alteración de la identidad, el cuarto es la impulsividad en 2 o más áreas que son potencialmente autolesivas. El quinto es el comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio.
El sexto es la inestabilidad afectiva, el séptimo es la sensación crónica de vacío, el octavo es el enfado inapropiado e intenso, y el noveno son las ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos graves. Epidemiología. Mayor prevalencia del 1 al 2% de la población general. Se presenta con mayor frecuencia en mujeres y se observa con frecuencia en pacientes hospitalizados psiquiátricos. Tiene un porcentaje de suicidio del 10%. Etiología. Su causa es desconocida. Tiene interacción con factores genéticos, familiares y sociales. Los familiares directos de este paciente con este trastorno tienen mayor prevalencia en el trastorno depresivo o abuso de alcohol y sustancias psicoactivas. Entre los factores de riesgo de este trastorno están abandono en la niñez o en la adolescencia, una vida familiar disociada, comunicación deficiente en la familia y abuso sexual, físico-emocional. El tratamiento es la psicoterapia, que es el tratamiento de elección, terapia cognitiva, comportamental y entrenamiento en habilidades sociales. Se tratan síntomas psicóticos y depresivos a necesidad. Tenemos el trastorno histriónico de la personalidad, que se caracteriza por ser un patrón dominante de la emotividad excesiva y por la búsqueda constante de atención, que puede presentarse durante las primeras etapas de la edad adulta. Se caracteriza por presentar los siguientes hechos: sentirse incómodo en situaciones en las que no es el centro de atención. La interacción con los demás se caracteriza con frecuencia por un comportamiento sexualmente seductor o provocativo inapropiado. Presenta cambios rápidos y expresión plana de las emociones. Utiliza constantemente el aspecto físico para impresionar o atraer la atención. Tiene un estilo de hablar que se caracteriza en las impresiones y que carece de detalles. Muestra autodramatización, teatralidad y expresión exagerada de la emoción. Es sugestible, es decir, que se ve ampliamente influenciado por los demás o por las circunstancias, y considera que las relaciones son más estrechas de lo que son en realidad. En la epidemiología, encontramos que tiene una prevalencia del 2 al 3% de la población general y que es más frecuente en las mujeres. En la etiología podemos encontrar que suele llegar a ser desconocida o que puede presentarse por los factores genéticos y medioambientales o por los acontecimientos de la primera infancia. Para el tratamiento podemos utilizar la psicoterapia, que es el tratamiento de elección, o la farmacoterapia para los tratamientos de ansiedad, depresión que pueden requerirse. En el trastorno narcisista de la personalidad encontramos que es un patrón dominante de grandeza, de necesidad de admiración y de falta de empatía que puede presentarse durante las primeras etapas de la vida adulta. Se caracteriza por presentar los siguientes hechos, como tener sentimientos de grandeza y prepotencia, como por ejemplo exagerar sus logros y sus talentos y esperar ser reconocido. Encontrarse absorto en fantasías de éxito, de poder, de brillantez, de belleza o de amor ideal ilimitado. Cree que es especial y único y que solo pueden entenderle o relacionarse con él personas o entidades de alto estatus. Tiene una necesidad excesiva de admiración y muestra también un sentimiento de privilegio. Explota las relaciones interpersonales, es decir, que se aprovecha a los demás para sus propios fines. Carece de empatía, que no está dispuesto a reconocer o a identificarse con los sentimientos y las necesidades de las demás personas. Con frecuencia envidia a los demás o cree que estos lo envidian a él, y muestra comportamientos o actitudes arrogantes o de superioridad. En epidemiología podemos encontrar que se encuentra en el 1% de la población. En etiología, las causas se desconocen y se piensa en experiencias tempranas de la vida. Para el tratamiento, podemos encontrar la psicoterapia, que es el tratamiento de elección, donde se pueden realizar las terapias de grupo, los antidepresivos que pueden requerirse para el tratamiento en depresión. En el clúster C podemos encontrar los individuos con apariencia ansiosa o temerosa, y acá tenemos el trastorno evitativo de la personalidad, que se caracteriza por la inhibición social, el sentimiento de incompetencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa, y se caracteriza por presentarse de los siguientes hechos,
como evitar las actividades laborales que implican un contacto interpersonal significativo por miedo a la crítica, a la desaprobación o al rechazo. Mostrarse poco dispuesto a establecer relación con las demás personas a no ser que esté seguro de ser apreciado. Mostrarse retraído en las relaciones estrechas porque teme a que lo avergüencen o lo ridiculicen. Le preocupa ser criticado o rechazado en situaciones sociales. Se muestra inhibido en nuevas situaciones interpersonales debido al sentimiento de falta de adaptación y se percibe a sí mismo como socialmente inepto, poco atractivo personal e inferior a las demás personas. Se muestra extremadamente reacio a asumir riesgos personales o a implicarse en nuevas actividades porque le pueden resultar embarazosas. En la epidemiología podemos encontrar que tiene prevalencia del 1 al 10% de la población. En la etiología, algunas de sus causas pueden desconocerse. Los factores genéticos y medioambientales pueden encontrar relacionados. Los aspectos con la apariencia del individuo, como los defectos o secuelas de enfermedades de la infancia, también se encuentran implicados. Para el tratamiento tenemos la psicoterapia, en donde se utiliza la terapia cognitivo y comportamental, el entrenamiento en habilidades sociales y asertividad, y se utilizan inhibidores selectivos de la recapacitación de serotonina para el tratamiento de la depresión y la ansiedad. También se utilizan los betabloqueantes para los síntomas autonómicos. CIE 10. Trastorno de la personalidad por dependencia. Criterios de diagnóstico. Necesidad dominante y excesiva de que lo cuiden, lo que conlleva un comportamiento sumiso y de apego exagerado. Y miedo a la separación, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos y que se manifiesta por 5 o más hechos. Primero, le cuesta tomar decisiones cotidianas. Segundo, necesita a los demás para asumir responsabilidades en la mayoría de los ámbitos importantes de su vida. Tercero, tiene dificultad para expresar el desacuerdo. Cuarto, tiene dificultad para iniciar proyectos o hacer cosas por sí mismo. Quinto, va demasiado lejos para obtener la aceptación y apoyo de los demás. Sexto, se siente incómodo o indefenso cuando está solo. Séptimo, cuando termina una relación estrecha, busca con urgencia otra relación para que lo cuiden y apoyen. Octavo, siente una preocupación no realista por miedo a que lo abandonen y tenga que cuidar de sí mismo. Epidemiología. Prevalencia del 0,5% al 3% de la población general. Es más frecuente en mujeres. Etiología. Las causas se desconocen. Factores genéticos y medioambientales están relacionados. Tratamiento. La psicoterapia es la terapia de elección, terapia de grupo, entrenamiento en habilidades sociales, farmacoterapia para tratamiento de ansiedad y depresión. CIE 10. Trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Criterios para el diagnóstico. Patrón dominante de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control mental e interpersonal, a expensas de la flexibilidad, la franqueza y la eficacia que comienza en las primeras etapas de la vida adulta, y esta se presenta en diversos contextos y que se manifiesta por 4 o más de los siguientes hechos. Primero, se preocupa por los detalles, las normas, las listas, el orden, la organización y los programas. Segundo, muestra un perfeccionismo que interfiere con la terminación de tareas. Tercero, muestra una dedicación excesiva al trabajo y la productividad. Cuarto, es demasiado consciente, escrupuloso e inflexible en materia de moralidad, ética o valores. Quinto, es incapaz de deshacerse de objetos deteriorados aunque no tengan un valor sentimental. Sexto, está poco dispuesto a delegar tareas o trabajo a menos que los demás se sometan exactamente a lo que él diga. Séptimo, es avaro hacia sí mismo y hacia los demás. Octavo, muestra rigidez y obstinación. Epidemiología, prevalencia del 2,1% a 7,9% en la población general. Etiología, desconocida. Relación genética, factores medioambientales y educación en la niñez pueden estar relacionados y es más frecuente en hombres. Tratamiento. La psicoterapia es el tratamiento de elección, terapia cognitiva comportamental y terapia de grupo.
La farmacoterapia es tratamiento de síntomas asociados. Otros trastornos de la personalidad. F07.1 del CIE-10, síndrome postencefalítico. Este es un síndrome donde se incluyen todos los cambios del comportamiento residuales que se presentan tras una recuperación de una encéfalis vírica o bacteriana. F07.2 del CIE-10, síndrome postconmocional. Este es un síndrome que se presenta normalmente después de un traumatismo craneal. Por lo general tiene que ser lo suficientemente grave como para llegar a perder la conciencia. F07.8 del CIE-10, otros trastornos de la personalidad y el comportamiento debido a enfermedades, lesiones o disfunciones cerebrales. F07.9 del CIE-10, trastorno de personalidad y el comportamiento debido a enfermedades, lesión o disfunción cerebral sin especificación. F09 del CIE-10, trastorno mental orgánico o sintomático sin especificación. F10, F19 del CIE-10, trastornos mentales y el comportamiento debidos al consumo de sustancias